Buenos días, amén. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Salude a su hermano que tiene al lado, atrás, dígale bienvenido. Denle la bienvenida a su hermano, si puede, colóquese y salude 3, 4 ahí. Denle la bienvenida en esta mañana. Dice la escritura que cuán hermoso es estar los hermanos juntos, reunidos en armonía, amén. El Señor manda su bendición, dice la escritura, amén. Así que hoy es una mañana de bendición. Hemos venido a celebrar su presencia, hemos venido a honrarle. Así que damos gracias al Señor por eso, amén. Estaba orando y diciéndole, Señor, ¿qué quiere hablarnos, verdad? Porque al primero que le habla es al que va a enseñar, al que tiene el privilegio de poder enseñar. Y algo me venía a mi mente en estos días y hablaba acerca de la recuperación de mi visión espiritual. Muchas veces la visión física de nosotros, al pasar el tiempo, va deteriorándose a veces, ¿verdad? A unos un poco más, a otros un poco menos, pero todos en común tenemos que a medida que vamos creciendo, van avanzando los años, van avanzando el tiempo de vida acá, empieza a agotarse la visión. Y a veces tenemos que ir donde un optómetra, donde un oftalmólogo, que son los expertos en todo este tema, para llegar y diagnosticarnos o revisarnos qué está ocurriendo con nuestra visión. Y realmente este tema fue el que el Señor colocaba y he colocado como título: recuperando mi visión espiritual. El Señor está queriendo hablarnos porque muchas veces también en nuestra vida espiritual no nos damos cuenta, nos distraemos por los enfoques. Precisamente cuando hablaba ahorita el pastor, cuando estaba orando por el enfoque, a veces los enfoques nos pueden distraer para ir perdiendo la visión espiritual de Dios. Ahí en esta tierra hay tantos entretenimientos, hay tantas cosas que hay en el sistema que nos llega y nos desvía del enfoque del reino y nos lleva al enfoque de esta tierra. Y por esa razón nuestra vida sobrenatural se detiene y empezamos a ser cristianos en una vida natural, porque nuestro enfoque es hacia la tierra, que es solo natural. Y en medio de tanta visión de la tierra y poca del reino, empezamos a perder la visión espiritual. Y si perdemos la visión espiritual, no vamos a poder ver lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Entonces todo lo vemos desde este plano de tierra, desde este plano de problemas, dificultades. Y por eso, según como usted tenga la visión, así va a ser su vida. Según como usted tenga la perspectiva y de donde esté visualizando, de donde esté enfocando su visión, así va a vivir. Por eso muchos creyentes o muchas personas viven en una vida que van a una congregación, reciben una palabra y muchas veces su vida no es transformada y cambiada porque no han cambiado el enfoque. Su visión espiritual se va perdiendo, la visión de esta tierra se va aumentando. Y en esta tierra hay caos, en esta tierra hay angustias, en esta tierra hay desesperación, en esta tierra hay muchas cosas que nos llevan a tener una vida con conflictos internos. Entonces, por esa razón es bien importante que miremos cómo estamos viendo nuestra vida. Cómo ves tu pasado, cómo ves tu casa, cómo estás viendo tu familia, desde qué perspectiva las estás viendo, desde qué visión las estás viendo. Si la estás viendo desde la tierra, solamente lo que va a haber en su casa es caos, problema, dificultad. ¿Cómo es su perspectiva de estar viendo la vida? Cuando todo lo que ves es negativo, vas a vivir una vida desesperada, angustiada, sin esperanza. Entonces es bien importante hoy preguntarnos y dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. ¿Cómo estamos viendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos viendo la vida hoy? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué perspectiva? Y mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, verso 22. En la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien lo que dice Mateo capítulo 6, verso 22 y 23. Dice la escritura: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Realmente acá la escritura nos está hablando acerca no de la visión física, sino de la visión espiritual. Acá está hablándonos claramente de la escritura que así como esté nuestro ojo,
si está como una lámpara, nuestro cuerpo tendrá luz, ¿verdad? Está hablando de la forma, perspectiva como estamos viendo nosotros las cosas. ¿Desde qué punto está? Porque si nuestros ojos están perdiendo el poder ver, el poder estar en luz, todo lo de adentro estará en oscuridad. Es bien importante porque nos está hablando de la visión espiritual. Es importante que veas la vida correctamente desde la perspectiva de Dios, porque solo Jesús es luz en nuestras vidas y nos va a poder ver, nos va a poder permitir ver y observar desde su vista, desde su visión, desde su propósito. Pero si nuestra visión está mal, va a haber toda oscuridad en nuestra vida, va a haber completamente oscuridad en nuestra vida. A veces tenemos una visión nublada, a veces tenemos una visión con falta de dirección, y muchas veces está ocurriendo que no estamos viendo con claridad el propósito de Dios. Y acá es bien importante, por esa razón, nosotros llegar y entrar en ese proceso de intimar con Dios, de intimar con Él, y en medio de esa intimidad con el Señor decirle: Señor, estoy perdiendo el enfoque, yo necesito que mis ojos espirituales estén bien, porque si mis ojos espirituales están visualizando de manera correcta, mi vida va a poder ver lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes para mi iglesia, lo que tú tienes para mi ministerio, para el llamado que has hecho sobre mi vida. Entonces, por eso es bien importante esto. Quizás algunos de los que están acá, quizás en algún momento, si por casualidad a mí también me ha pasado, cuando mi visión se desenfoca, empieza a venir la angustia, el desespero. Cuando mi visión se desenfoca del Señor y empiezo a ver con los ojos naturales y no con la visión espiritual que Dios ha dado, y empiezo a perder nitidez, empieza a haber grandes problemas de conflicto dentro de mí. No sé si a usted de pronto en esta mañana, en esta semana y en estos días ha empezado a tener como angustia, preocupación. Hay un problema del enfoque, hacia dónde estamos mirando, y por esa razón es necesario que nuestra visión espiritual esté bien. Mire, me llama mucho la atención este pasaje bíblico que voy a compartir, porque los discípulos, a pesar de que estaban con Jesús, comían con Jesús, caminaban con Jesús todo el tiempo, veían las maravillas que Jesús hacía, se desenfocaban. Y es más, a veces creo, desde mi punto de vista, yo William Palacio, a veces creo que soy un torpe como los discípulos. Los discípulos a veces cometían algunas torpezas, y me identifico yo claramente con esto, porque muchas veces tenemos intimidad con Dios, pero a veces nos desenfocamos. Muchas veces estamos en el reino de Dios, pertenecemos a Él, pero nos desenfocamos, y esto le pasaba a los discípulos. Vaya usted por un momento a su Biblia, a Marcos capítulo 8 y verso 13, y miremos por un momento algo que tiene que ver con esto de desenfocarnos, de perder la visión espiritual por momentos, pero gracias que Él es bueno y restaura nuestra visión espiritual. ¿Quién necesita en esta mañana restaurar su visión espiritual? Que el Señor nos enfoque de manera correcta. Mire lo que dice la Escritura. Preste mucha atención a esto que está ocurriendo entre los discípulos y Jesús, porque es bastante interesante lo que pasa en este pasaje bíblico en Marcos, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente: Marcos 8:13. Dice: luego regresó a la barca y los dejó, y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Diga conmigo: un pan en la barca. Y dice: mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. El verso 16 dice: al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes de sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Así que a mí me parece que
Así le pasa a los discípulos, me pasa a mí personalmente. A veces soy torpe, no entiendo rápido la revelación de Jesús y lo que Jesús me está hablando. A veces soy un poco distraído cuando Él está hablándome, y esto era lo que estaba pasando acá. Los discípulos no entienden por qué Jesús habla de la levadura si no tenían sino solo un pan. Se les había olvidado y ellos estaban creyendo que Dios estaba hablando del alimento del pan y no estaba entendiendo el principio que Dios estaba enseñando para sus vidas. Eran un poco retraídos en algunos momentos para entender, a pesar de que estaban caminando con Jesús continuamente, se distraían con facilidad. Mire que el Señor no está hablando de esa clase de pan que ellos le había faltado llevar. El Señor estaba hablando de la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos no estaban entendiendo el principio. Los discípulos tardaban muchas veces en entender las enseñanzas de Jesús. A mí me ocurre. A veces el Señor me está hablando de muchas formas y a veces no lo percibo tan rápido, porque a veces mi visión puede estar enfocada no en lo que me está hablando, sino en lo que yo quiero, en mi corazón, en mis deseos, y por eso necesito llegar y a veces llegar y esperar hasta que viene la revelación y lo puedo entender con claridad. A veces recibo del Señor algo, pero no lo tengo tan claro porque tengo otros distractores, y eso muchas veces pasa en las vidas de nosotros. ¿A quién le ocurre también esto? ¿Verdad? Tardamos en entender lo que Jesús nos está diciendo. Mire que ellos no ven, dice la Escritura, no ven, no entienden, tienen la mente como embotada. Dice, tienen ojos, no ven, tienen oídos y no pueden escuchar. Las mentes estaban embotadas, estaban con Jesús. Jesús les estaba hablando, Jesús les estaba enseñando, pero las mentes estaban embotadas. Cuando la mente está embotada, perdemos la visión de Dios. Cuando la mente está embotada, perdemos el poder escuchar y entender lo que Él nos está hablando. Y es por esa razón que muchas veces vamos a necesitar ir a la presencia. Señor, quita toda. A veces hay mente dispersa, mente distraída, mente que está embotada, y esto nos quita la habilidad de parte de Dios de poderle entender. Los discípulos estaban así. Eran preocupados porque se les había olvidado llevar pan y solo tenían uno, y estaban discutiendo, era por el pan que tenían. Estaban los unos a los otros discutiendo. No estaban entendiendo el principio eterno, el mensaje que venía del corazón de Jesús para ellos. Estaba enseñando otra cosa. No estaba hablando del pan físico, pero ellos lo interpretaron de esa manera. Y sabe que Jesús les pregunta, me llama mucho la atención porque les hace como un examen. Llegan y dicen, oiga, ustedes tienen oídos, no oyen, tienen ojos y no están viendo, sus corazones están endurecidos. Así que una cosa importante y principio que en esta mañana el Señor nos enseña es que muchas veces vamos a poder perder la visión de Dios, la visión espiritual, cuando nuestro corazón está endurecido. Y no hay algo más importante y poderoso que quebrante un corazón endurecido que la humillación y reconocer delante de Dios que necesitamos un nuevo corazón. Porque si el corazón está endurecido, nuestros ojos van a estar en ceguera espiritual y nuestros oídos van a estar sordos. Pero cuando nuestro corazón es humillado y quebrantado, el Señor coloca un corazón nuevo, un corazón entendido, una visión entendida, una mente entendida, oídos alerta a lo que Él está escuchando y a lo que Él está hablando para nosotros poderlo escuchar. Así que los discípulos estaban con Él todo el tiempo, pero sus corazones se mantenían endurecidos, su visión se mantenía opaca y sus oídos estaban sordos, a pesar de que caminaban con Jesús. Y mire que Jesús les hace un examen, en cierta manera digo yo, les hace un examen porque les preguntan, oiga, ¿ustedes se están interesando por el pan? Y les recuerda algo interesante e importante que ya ellos habían vivido en su experiencia con Jesús, y que lo habían visto no solo porque otros le hablaron, sino que habían sido partícipes de todo lo que Jesús había hecho. Y recuerda lo que llega y les dice lo siguiente. Jesús llega y les dice lo siguiente que me llama la atención, y les hace como este examen. Oigan, el verso 19, ¿cuánto alimenté a los 5,000 con 5 panes? ¿Cuántas canastas con sobras recogieron después? Y ellos respondieron de manera asertiva. Le dijeron 12, contestaron ellos. Y le hace otra segunda pregunta.
Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes de sobra recogieron? Y ellos respondieron asertivamente, 7 dijeron. Y acá venía a mi mente algunas cosas interesantes, que a veces podemos saber muchas cosas de la Biblia, podemos comprender, podemos estudiar, memorizar muchas cosas de la Escritura, que no está mal y que toca estudiarla, pero ellos respondían de manera asertiva por el conocimiento, mas no tenían revelación de lo que Dios les estaba hablando. Entonces puede venir a nuestras vidas mucho conocimiento, pero eso no garantiza que usted esté entendiendo. Ellos estaban respondiendo de manera asertiva. O sea, Jesús le está diciendo: oiga, ustedes se están preocupando por el pan, y yo no llegué y alimenté 5,000 y 4,000. Así que ¿qué hacen? Discutiendo porque trajeron un solo pan. No recuerdan lo que yo ya llegué y hice, y por eso les hace un examen de conocimiento. Y en el examen de conocimiento lo pasaron, pero el de revelación se quedaron. ¿Quién está entendiendo esto? Así que necesitamos no solo tener conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos la revelación de Dios, porque ella es la que abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, para comprenderle y caminar en Él. ¿Quién está entendiendo esto? Dígale al que está a su lado: necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Dígale. Y una de las cosas que no permite que venga la revelación: corazones endurecidos producen ceguera espiritual, sordera espiritual. Por lo tanto, no vamos a poder tener revelación de Dios, de su palabra. ¿Ya? Entonces, bien importante esto, porque ellos estaban fijándose en lo natural, en los panes. Y Jesús les dice: oiga, ustedes vieron cómo se multiplicaron los panes en 2 oportunidades. Parece que solo vivieron una experiencia y se les olvidó que yo no tengo problema con los panes. Mientras caminen de mi mano, yo los hago multiplicar. Yo soy su sustentador. No se preocupen por eso. ¿Quién está entendiendo esto? Y a veces nosotros estamos fijándonos en los panes y se nos olvida los milagros que ayer Jesús hizo, porque hay endurecimiento a veces en nuestro corazón. ¿Y sabe qué significa la ceguera espiritual? Es una mente cerrada a la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe? Y tengo que nombrar esto porque esto lo está diciendo la Escritura. Jesús les estaba diciendo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Recuerde que los fariseos eran unos doctos de la ley. Conocían totalmente las Escrituras, la Torá la manejaban al derecho y al revés, sabían, tenían mucho conocimiento, pero no tenían revelación de Dios. Es más, Jesús llega y les dice en uno de los pasajes bíblicos, llega y les dice a los fariseos que el problema que ustedes tienen es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Era tan tremendo que tenían tanto conocimiento, pero no revelación. No garantiza nuestras vidas conocer mucho la Escritura. Y mire que me parecía tan conectado. Yo estaba ahí solo meditando, porque una de las cosas que estaba orando ahorita el pastor era eso. No solo basta con el conocimiento, necesitamos estudiar las Escrituras. Ellas tienen palabras de vida eterna, pero ¿qué necesitamos? Estudiarlas bajo la revelación de Dios. Porque el conocimiento podemos adquirirlo, pero no transforma si no viene revelado por el Señor. Y esto era lo que estaba pasando con los discípulos. Los discípulos no estaban entendiendo la revelación de Jesús. Estaban ciegos espiritualmente, estaban en ceguera, estaban perdiendo la visión. Y esto es bien importante. ¿Sabe? El problema de estos fariseos era eso. Conocían las Escrituras, pero no conocían realmente la revelación de las Escrituras. Recuerde que hasta llegaron y acusaron a Jesús de ser el que echaba fuera los demonios en el nombre de Belzebú, y tenían todo el conocimiento de que venía el Mesías. No lo identificaron. Presionaron a los romanos para que, sabemos que era un plan divino, pero presionaron a los romanos para que lo crucificaran, porque tenían conocimiento mas no revelación. Y cuando viene la revelación de Dios, de su palabra, es la que trae transformación. Así que por eso tenemos que tener cuidado, porque la ceguera es una mente cerrada a la revelación de la palabra de Dios. Los discípulos estaban confundidos, no podían saber cuál era lo que Dios estaba hablándoles ahí. Y venía a mi mente que muchas veces tenemos problemas en matrimonio, pueden haber problemas en la finanza, pueden haber problemas en nuestra casa, en la crianza de los hijos, pueden haber problemas en un sinnúmero de cosas que nos movemos, pero estamos confundidos porque no sabemos en dónde está el problema. Pero no sabemos dónde está el problema
Porque muchas veces en nuestras vidas no hemos esperado, que no hemos experimentado, no hemos podido entrar, porque a veces hay corazón endurecido y no podemos escuchar a Dios en dónde está la raíz del problema. Los discípulos no entendían qué era lo que Dios les estaba hablando, en dónde estaba radicando su principio. Y así nos puede pasar a nosotros. Decimos: Señor, estamos confundidos como los discípulos. No entendemos qué está pasando en mi casa, qué está pasando en mi economía, qué está pasando en mi empresa, qué está pasando en los negocios, qué está pasando. Y el Señor está diciendo: es necesario primero hacer un stop, entrar a mi presencia, a la intimidad, para que Él nos pueda mostrar en dónde está. ¿Quién está entendiendo esto? Y ahí, cuando Él nos muestra en dónde está y nosotros trabajamos en la gracia del Señor, ahí vamos a ver grandes soluciones de Dios. ¿Quién está entendiendo esto? Y esto es importante: llegar y decirle: Señor, a veces me siento confundido, pero ir a través de la humillación. La humillación nos despeja las mentes dispersas, nos despeja las mentes embotadas, nos despeja la mente distraída. Hay muchos problemas en la mente, y eso es lo que nos inhabilita de poder ver lo que Dios tiene, escuchar, porque el corazón está ahí y necesita ser quebrantado. Usted dice amén. Así que vamos a mirar algunos impedimentos que el Señor me ministraba ahí en medio de este pasaje bíblico, que nos puede llegar a no dejar ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que una de las cosas, él, al nombrar a los fariseos y a Herodes, uno de los impedimentos, y al hablar acerca de que los discípulos tenían su corazón endurecido, venía a mi mente una de estas fuertes actitudes que no dejan que yo pueda ver con claridad el propósito de Dios. Es la arrogancia y la soberbia. Los fariseos eran soberbios, arrogantes, no querían ser corregibles, no se dejaban enseñar. Ellos creían tener siempre la razón y creían saberlo todo, y creían tener respuesta para todo y pregunta para todo. Recuerde que aún perseguían a Jesús haciéndole preguntas, ¿verdad? Con una razón, y es saber dónde encuentro la caída de Jesús. Se creían saber absolutamente todo. Sus corazones tenían abundante arrogancia y soberbia. No había humildad, no había humillación, no había en ellos un deseo de estar humillados delante de Dios. No, por el contrario, había arrogancia. Y creo que este es uno de los impedimentos, por lo menos en mi corazón. He tenido que luchar en algunos momentos. He tenido que decirle: Señor, ayúdame, quita esto. Ayúdame, porque a veces puede manifestarse algo de soberbia o algo de arrogancia, y puede estar dañando mi visión hacia ti, Señor. Puedo estar viendo de manera incorrecta. Y mire que Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y recuerden que Jesús les estaba hablando de la levadura de los fariseos y de Herodes en este pasaje bíblico que tomamos como base. Y acá en Gálatas confirma a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, les dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Así que usted sabe que la levadura, hay muchísima masa, y solo un poquito del polvillo de la levadura, con ese poquito se leuda todo. O sea que no necesitamos abundante. La levadura es algo muy poco, pero llega y influye en la cantidad que esté dentro de aquel recipiente. El Señor me hablaba de eso, y me hablaba acerca, o sea, no necesitas mucho orgullo, no necesitas mucha arrogancia, no necesitas mucha soberbia para poder afectar todo. ¿Quién está entendiendo esto? Un poco de ello va a leudarlo todo, va a leudar por completo nuestra relación con el Señor. Y por eso es bien importante que nuestras vidas cada día entiendan que la levadura tiene una característica: agranda todo. Cuando le colocan, agranda. Por eso en la panadería, si quieren ver un pastel muy esponjoso, tienen que colocar un poco y él infla. Y eso pasa. Un poco de cualquier cosa que pueda traernos ceguera, que nos pueda traer desenfoque de la visión de Dios, va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Y no solo a nosotros, afecta en primer lugar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Por esa razón, importante que nosotros tengamos cuidado, porque este es uno de los impedimentos para poder ver con claridad lo que Dios tiene para nuestras vidas. La arrogancia y la soberbia nos toca hacer como hizo Elías, degollar cuando los falsos profetas fueron expuestos. Estos son falsos comunicadores en nuestros corazones,
falsos enemigos en nuestros corazones que quieren estar ahí, que los tengamos ahí consintiéndolos y salvaguardándolos. Estos enemigos toca degollarlos, porque si no ellos nos hacen daño a nosotros, hacen daño a nuestra relación con Dios y hacen daño en nuestra relación con los demás. ¿Quién está entendiendo esto? Dígale al que está a su lado, toca llegar y eliminar la arrogancia y la soberbia. Dígale. Y a veces esto es tremendo, ¿verdad? Yo lo llegaba y lo colocaba como esa arrogancia y soberbia que tenían los fariseos, pero también un poco de molestia. ¿Sabes qué genera? Un conflicto, y un poco de conflicto genera diferencias, y un poco de diferencia puede generar divisiones. Por esa razón no podemos dejar que un poquito de levadura leude todo nuestro corazón y nos dañe y nos traiga ceguera. ¿Ya? Cuando nos llenamos de arrogancia y orgullo, nos salimos de las proporciones de Dios y empezamos a ser aumentados, y ese pequeño problema se puede hacer un gran problema como causa un poco de levadura y toda la masa es afectada. Ya la levadura de los fariseos nos hace perder la visión, y es esto lo que Jesús estaba hablándoles. Llevó a los fariseos a decirle, los fariseos estaban tan ciegos, con tanta ceguera espiritual, que verdad no reconocieron que Jesús era el Salvador. Entonces esto es bien importante poder llegar y tenerlo en cuenta, porque son impedimentos para no ver con claridad a Dios. Pero también otra de las cosas que veía como impedimento para que nuestra visión pueda estar enfocada en el Señor es tener una visión solo a corto plazo. Y eso lo observaba mientras llegaba y miraba lo que pasaba con los discípulos. Mire que en el verso 16 dice: al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Ellos estaban viendo, era lo que tenían ahí a la mano, tenían una visión corta, el problema, la circunstancia que se estaba ejecutando ahí. Al no entender a Jesús, lo que estaban preocupados era porque no habían llevado el pan, y Jesús no estaba hablando de ese pan físico. Tenían una visión acortada, no tenían visión del reino de Dios. Estaban en lo natural, mas no en lo espiritual. Estaban en lo carnal, tanto que los llevó a discutir y a enojarse unos con otros. ¿Por qué? Tenían una visión a corto plazo, no tenían la visión del reino, no tenían la visión de lo sobrenatural. Estaban ahí peleando porque se les había olvidado llevar más pan. Solo el vivir el ahora y el presente, pensando solo en la comodidad que ahora tengo, o pensando solo en mi éxito, o solo en mi consagración, y no en mi consagración con Dios. Cuando solo pienso en esta tierra y no en lo eterno que viene, voy a encontrarme en un gran problema. Se va a estar acortando la visión espiritual en mi vida, se va a estar acortando la visión de Dios en mi vida. Cuando no pensamos a largo plazo, al saber que tenemos una eternidad, los discípulos estaban solo mirando el problema que tenían ahí, del cual no se estaba refiriendo ni siquiera a Jesús. Estaban viendo era lo humano, lo carnal. Los llevó a discutir, y esto es importante porque esto nos acorta la visión espiritual. Sabe, Dios no es un Dios solo de que quiere algo rápido en nuestra vida, es un Dios de proceso. Y el Dios de proceso requiere tiempo, y vamos a tener que pasar pruebas, tentaciones, dificultades, porque ese proceso es el que va a hacer en nuestras vidas que el carácter de Jesús se forme y poder ver el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. El Señor nos va a colocar en circunstancias donde Él pueda trabajar en el interior de nuestro corazón, y no hay algo más fuerte, dice Rick Warner, que lo que más Dios va a usar en nuestras vidas no son solo los testimonios de solo bendiciones. Lo que más va a usar Dios en nuestras vidas son los procesos de dolor. Él los va a usar para poder edificar a otros. ¿Quién está entendiendo esto? Si usted ha tenido un pasado que no ha sido el mejor, y ha empezado su vida no de la mejor manera porque no conocía al Señor, sus padres tampoco, pues yo quiero decirle a usted que no tenga una visión corta solo de lo que vivió o lo que está viviendo, que tenga una visión amplia de lo que Dios puede hacer cuando sana. Puede usarle ese dolor que pasó en su vida para edificar a otros. Entonces esto estaba pasando. Tenían una visión súper acortada los discípulos. Estaban peleando porque no habían llevado pan. Estaban en lo carnal, estaban fuera de lo espiritual, estaban fuera de lo que Dios estaba hablándoles, de Jesús estaba hablándoles dentro de los principios que quería enseñarles. Ellos, a pesar de que habían caminado con Jesús, necesitaban seguir siendo procesados para que sus ojos espirituales se pudieran abrir. ¿Quién está entendiendo esto?
Otra de las cosas importantes que veo que es un obstáculo para nosotros poder llegar y crecer en una visión clara, nítida en el Señor, es la memoria a corto plazo. Usamos una memoria muy a corto plazo. Solo nos acordamos lo de hoy y se nos olvida lo de ayer. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros ayer, hace un mes, hace un año. Y a los discípulos les estaba pasando eso. Tenían el conocimiento, pero se les estaba olvidando que tuvieron la experiencia de que para Jesús no había nada imposible. Alimentó 5,000 sin contar mujeres ni niños, y alimentó 4,000. Así que uno de los componentes que nos están, o de las actitudes que nos están dejando fuera del enfoque de Dios, es olvidar rápido los milagros que Él hizo ayer. No hay algo más poderoso que refresque su visión espiritual que recordar que ayer Dios actuó y que hoy Él seguirá actuando. ¿Quién dice amén conmigo? Olvidamos rápido las intervenciones que Dios hizo cuando no había posibilidades en nosotros. Los milagros que ha hecho ayer se nos olvidan con facilidad. Se nos olvidan con facilidad todo lo que Él hizo, y esto le estaba pasando a los discípulos. Y por eso Jesús les dice: cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas de sobra recogieron? Y ellos respondieron 12. Y los 4,000 respondieron 7 canastas. A ellos se les había olvidado que el problema no era de pan, porque si fuera de pan, Él cogía ese pan y hubiera orado, y se hubiera multiplicado el pan y hubiera de sobra. Así que tuvieron experiencias con Jesús en 2 oportunidades, pero no aprendieron la lección. Con facilidad se les olvidó que había un Jesús que no tenía problemas, porque Él multiplicaba lo poco que había. Y a veces se nos pasa a nosotros de igual manera. Estamos en un presente y con un problema, y se nos olvida los milagros que Dios hizo ayer. Por eso necesitamos no tener memoria a corto plazo. Necesitamos estar recordando de continuo las maravillas que Dios ha hecho ayer, seguirá haciendo hoy y seguirá haciendo mañana. ¿Quién está entendiendo esto? Así que Él tiene para nosotros cosas grandes. Entonces, por esa razón es bien importante, porque la memoria a corto plazo de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede estar llegando y encegueciendo nuestra visión espiritual. Entonces estamos pensando solo en el problema que tenemos en el presente. Pero ¿sabe qué alimenta la fe también? Recordar al Dios que actuó en aquella enfermedad, el Dios que actuó en aquel problema económico hace unos meses o unos años, el Dios que actuó en el problema familiar que tuve hace unos meses, cómo Dios intervino, cómo Dios nos sacó en victoria. Eso aumenta y estabiliza una fe que esté fuerte para creer que Él lo seguirá haciendo hoy. Amén. Es importante esto, no perder la visión de lo que Él ha hecho. Recuerde que Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Necesitamos recordar la visión, lo que Dios ha hecho. Sin una visión clara se pierde la esperanza. Se pierde la esperanza familiar, en los hijos, en el ministerio, en las finanzas. Debemos tener una visión clara, porque cuando tenemos visión clara en el Señor, mantendremos la esperanza, así estemos pasando por el desierto, por la prueba más grande que estemos pasando. Mire que el apóstol Pablo dijo en Efesios 1:18: pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Por qué necesitaba luz el corazón? Porque a veces ocurre que pueden haber en nuestros corazones oscuridad. Pueden haber luchas internas donde cuando alumbra la luz de Cristo va a disipar toda oscuridad. ¿Para qué? Para que cuando nuestro corazón es alumbrado por la luz de Jesús, por su palabra, pueda ser quebrantado todo corazón endurecido que nos hace perder la visión de Dios. Por esa razón acá este pasaje bíblico habla claro que les inunde de luz el corazón. ¿Para qué? Para que pueda haber un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Entender la esperanza segura al que Él nos ha llamado. ¿Quién está entendiendo esto? Y nuestros corazones necesitan ser expuestos a la luz de Jesús para que alumbre. Si hay alguna parte donde hemos estado perdiendo la esperanza en Él, necesita ser alumbrado por Él para que nuestro corazón sea desbloqueado de toda dureza,
que no nos está dejando entenderle a Él. Si su corazón necesita luz, es porque hay oscuridad, o sea, puede estar cegado el corazón, ¿no? Y esa oscuridad trae desesperanza, pero cuando viene su luz, libera nuestro corazón de toda tiniebla, libera nuestra mente de toda tiniebla. Si hay ceguera, Él va a llegar y la va a quitar. Si hay pteridios, creo que se llama eso, cataratas, Él las va a quitar para poder observar lo que Él tiene con nosotros de manera nítida, clara y saber hacia dónde vamos. ¿Quién está entendiendo conmigo, verdad? Lo que Dios nos está hablando. Y miremos acá algo bien interesante en este pasaje bíblico, llevando todo este hilo de que Dios quiere restaurar nuestra visión espiritual. Vaya a Marcos capítulo 8, verso 22. Y miremos por un momento lo que ocurre acá en Marcos capítulo 8, verso 22, refiriéndose a un hombre que llevan ciego delante de Jesús. Y dice Marcos 8, 22 y 23 de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura, Marcos 8, 22 y 23, dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un ciego ante Jesús y le suplicaron que le tocara y lo sanara. Y dice el 23: Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea, y luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Entonces vemos que llegaron a un pueblito o a un pueblo llamado Betsaida. Llevaron a este hombre y tenía una condición. Este hombre tenía una condición de que era ciego. Este hombre que llevan a donde está Jesús para que Jesús lo toque y lo sane, estaba ciego. Y yo quiero decirle que hay algunas condiciones para recibir milagros de Dios. Hay unas condiciones que Dios nos va a hablar ahorita a través de estos versículos bíblicos para poder recibir que nuestra visión espiritual se restaure. Y primero lo que tenemos que entender es que los milagros ocurren cuando alguien se preocupa. Algo importante en este pasaje bíblico es que algunas personas llevaron a este hombre ciego ante Jesús. Dios usó, ¿verdad? Alguien se preocupó por esa persona que tenía ceguera. En este caso se preocupó porque tenía una ceguera física. En este episodio, en esta parte de la Biblia, alguien se preocupó y llevó y acercó a ese ciego a Jesús. Uno de los principios importantes es que solo la ceguera, solo la visión se restaura cuando nos acercamos a Jesús. A este hombre ciego lo acercaron donde estaba Jesús. Unas personas se interesaron por este hombre, quizás eran sus amigos, sus familiares, pero se preocuparon por él y lo llevaron donde estaba Jesús. Y esto es algo bien interesante, y es que necesitamos, en primer lugar, para que pueda ocurrir que nuestras vidas puedan llegar y recuperar la visión, es que necesitamos preocuparnos en cierta manera o en el buen sentido de acercarnos al único que tiene poder para quitar esa ceguera que se llama Jesús. Y después de que nosotros podamos ser sanos de la ceguera, poder conducir a otros hacia Jesús para que también puedan llegar y recibir de Jesús. Hubieron personas que no solo se preocuparon por ellos. Ahora yo no puedo llegar, un ciego no puede conducir a otro ciego porque van a caerse. Pero cuando yo recibo que el Señor quita la ceguera espiritual, me hace a mí partícipe de que en mi vida haya una preocupación de que mis vecinos, mi familia, la gente que no conoce a Jesús, yo poder ser un puente para acercarla y que Jesús traiga vida espiritual porque están ciegos espiritualmente. Entonces es por eso importante que el Señor restaure mi visión, para saber que también puedo yo ser un instrumento de Dios para llevar a otros. Y acá vemos a personas que se preocupan por este hombre que estaba ciego. Yo no sé quiénes hoy necesitan que familias, que compañeros de trabajo, que vecinos conozcan también a Jesús, porque están bajo ceguera espiritual. Dice que el enemigo les ha colocado una ceguera, ¿verdad? Ha colocado ceguera en la gente también para que no puedan ver. Pero mire también lo que ocurre cuando queremos llegar y ver de parte de Dios. Los milagros ocurren o se gestan cuando acudimos a Jesús. Ellos llevaron a la persona indicada para que pudiera obrar ese milagro y lo llevaron hacia Jesús. Dice que lo tomaron y lo llevaron hacia Jesús y fueron y le suplicaban que lo tocara. Hay algo bien importante
Y es que los milagros solo se pueden gestar cuando tenemos una comunión con el Señor. Cuando tenemos comunión con Dios es donde se caen las escamas. Usted recuerda, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, era un fariseo de fariseos. Y una de las primeras impresiones cuando tuvo el encuentro con Jesús fue que cayeron como escamas de sus ojos, lo que le estaba encegueciendo. Así pasa en lo espiritual. Necesitamos que se caigan escamas espirituales que no nos están dejando ver con claridad lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y así ocurre cuando nos acercamos a Jesús. Jesús va a operar y va a obrar de una manera especial en nuestras vidas para quitar toda ceguera. Y me llama mucho la atención porque en el verso 23 dice: Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo? Así que hay algo bien importante si queremos ver los milagros de Dios, si queremos ver que Dios quite la ceguera. Y es que cuando estamos enceguecidos y sin visión, tenemos que tener una total confianza de que Jesús nos llevará por pasos seguros, nos llevará por caminos de justicia, así no podamos ver. Y esa es la fe, es poder caminar sin ver, confiadamente que Jesús lo hará. Y el ciego tuvo la confianza de Jesús y caminó afuera de la aldea con Jesús. Y a veces Jesús no nos va a solucionar ahí en el momento, en el instante, sino Él tiene un proceso con nosotros. Y lo primero que Jesús le enseñó al ciego es: a pesar de que no estás viendo, tienes que aprender a confiar en mí si quieres ver el milagro. Y caminó de la mano con Jesús. ¿Quién está entendiendo esto? A veces queremos ver milagros, pero no queremos caminar todavía. No entendemos de la mano con Jesús. Pero Jesús nos llevará donde se va a gestar y donde Él va a gestar lo que quiere hacer en nuestras vidas. No es en nuestro lugar, no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera, es a la manera de Jesús. Y a veces nosotros queremos condicionar a Jesús que lo haga en este espacio, en este tiempo. Y ahora usó algo inusual. Jesús había sanado ya a muchos ciegos antes, pero a este fue muy particular lo que hizo. Porque acá nos enseña Jesús a través de esta palabra que Él va a obrar en nuestras vidas conforme a su voluntad y a su propósito, y no a nuestra manera. A veces queremos ver milagros y le decimos a Jesús cómo tiene que actuar. Jesús hace esto de esta manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Él. ¿Quién está entendiendo esto? Él lo hará según su propósito, según su voluntad. Usted lo que tiene que hacer es camine confiado en Él cuando siente que todo está sin poder ver, cuando a veces está así. Camine seguro y camine confiado de que Él lo hará. Jesús hizo este milagro de una manera inusual. No lo volvió a hacer. La escritura no registra nunca más que Él lo hizo. Él lo hizo de manera particular. Cada proceso de nosotros tiene manera particular Dios de trabajar. No es parecido el uno al otro. Cada uno somos particularmente de parte de Dios, de parte de Jesús. Él está procesándonos. Mire que el ciego estaba pasando por un proceso. Y esto es bien importante. Si queremos recuperar nuestra visión espiritual, vamos a tener que confiar en Jesús completamente. Si queremos ver visión espiritual de Dios clara, contundente, y caminar sin equivocarnos, viendo y caminando hacia donde lo que Jesús quiere darnos, entenderlo, vamos a necesitar caminar de la mano de Él confiadamente, como Él lo quiera hacer, a donde Él nos quiera llevar y a la manera como Él lo quiera hacer. ¿Estamos entendiendo? Ahora, hay algo bien importante. Este milagro no fue total, de una vez, inmediato, fue progresivo. Dios le gusta los procesos. Dígale que está a su lado: Dios le gusta los procesos. Dígale. Todos los grandes hombres de Dios en la escritura fueron procesados. Dígame uno solo que usted recuerde que no fue procesado. Todos tuvieron que pasar procesos. Y si usted huye a los procesos, huye a la madurez espiritual, huye al crecimiento espiritual, no vamos a poder ver con claridad. Dios es un Dios de procesos. Todo lo que hace es con proceso. Lo que usted está pasando hoy, aún sea adverso, aún sea complejo, es un proceso de Dios. Tenga buena actitud, camine de la mano con Él, porque hay procesos que nos dejan como ciegos. No sabemos, no entendemos, estamos confundidos como los discípulos. Camine de la mano, que Él le llevará a traer la visión progresivamente. ¿Quién dice amén conmigo? Él es misericordioso, bueno, amoroso, y nos va a restaurar la visión. Y mire lo que dice el verso 23
en adelante. Ya yo lo leí, vuelvo a leerlo y voy a leer los versículos que siguen. Ahí en Marcos 8:23 dice: y Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego, dice, escupió en los ojos del hombre, algo muy inusual. Lo hizo por ese momento. Puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Y entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos, y su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Y Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Hay algo bien importante: la ceguera no fue quitada de inmediato, fue progresivamente. A medida que nos humillamos a Dios, vamos a poder entender con mayor claridad lo que Dios tiene para nuestras vidas. La visión de Dios va a ser restaurada, pero es por procesos. Esto requiere humillación, esto requiere intimidad, esto requiere disciplina, esto requiere esforzarnos en la gracia de Dios, esto requiere entrar en procesos del Señor, y en medio del proceso Dios va a ir trayendo visión progresiva hasta llevarte a poder ver con claridad todo el propósito. Es bien importante esto. Su dificultad no fue quitada de inmediato, fue progresivamente, y el hombre fue hablando con Jesús, teniendo una relación con Jesús, intimando con Jesús, y fue Jesús preguntándole y él respondiendo. Sus oídos estaban alerta para escuchar lo que Jesús preguntaba, y él estaba alerta para responder a Jesús lo que estaba ocurriendo en su vida. Había una relación de intimidad, había una relación de que había relación donde escuchaba, hablaba, escuchaba. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Hay procesos donde nos va a decir: ¿cómo está tu corazón? Y no nos va a sacar de una, va a seguir procesándonos y va a ir progresivamente llevándonos a una madurez, a un crecimiento espiritual, hasta el momento donde podemos ver todo lo que Él nos ha llamado, todo lo que Él quiere para nuestras vidas, todo lo que Él quiere para su familia, para su economía, para su empresa, para su profesión, para su oficio. Pero es necesario ir de la mano de Él y caminar con seguridad y dejar que Él haga el proceso, y que nosotros podamos pasar ese proceso con altura, con madurez, para poder ver. ¿Quiénes quieren eso para sus vidas? El ciego estaba viendo con dificultad en la primera intervención de Jesús. Veía a las personas como árboles que caminaban, pero no tenían nitidez su visión. Y Jesús no quedó satisfecho con eso, porque Jesús estaba procesándolo, y después Jesús vuelve otra vez, interviene y recupera por completo su visión. El Señor nos va a estar pasando a nosotros por pruebas, porque en esas pruebas vamos a estar aprendiendo muchas cosas, y me parece que hay 3 lecciones importantes para cerrar este tiempo en medio de esto que Jesús hizo. La primera es que mi visión espiritual se va a recuperar progresivamente. No es instantánea, es por etapas. Y quizás algunos de acá que han venido a este primer servicio hoy y están acá, están angustiados, y usted está todavía por etapas pasándole. No se angustie, confíe en Él, vaya a su presencia, humíllese delante de Él, tenga tiempo de intimidad con Él, y Él le va a ayudar. Quizás no ha estado entendiendo usted por qué etapa está pasando, pero yo quiero decirle que está Dios progresivamente tratando con usted. No se angustie por ello, confíe y sea obediente, y usted va a ver cómo Dios va a hablar. Escúcheme bien: la sabiduría se aumenta con el tiempo si la alimentamos. Va a crecer la sabiduría si la alimentamos, y los procesos nos llevan a eso. Se crece espiritualmente si ves la vida desde la perspectiva de Dios. Dios está llevándonos a poder ver a través de Él, a través de sus ojos espirituales, a través de esos ojos espirituales que nos ha dado. Sabe, Dios quiere que crezca también usted a través del proceso. Así que no se queje en el proceso, no murmure en el proceso, no llegue y pierda el control en el proceso, no se deprima en el proceso. Manténgase firme, porque esto te está llevando a su fin para crecer y madurar.
estás pasando un proceso y estás recuperando la visión de Dios de manera progresiva. Así que no se angustie ni se acelere usted. Esto es lo primero que veía. Pero ¿sabe lo segundo que el Señor me revelaba a través de esto cuando estudiaba esta parte? El examen de mi visión es cómo veo a las otras personas. ¿Sabe cómo sabemos si está bien nuestra visión? Primero, que nuestra relación con Dios se restaure, pero cómo está viendo a las otras personas. Mire que en la primera intervención que este ciego está siendo procesado en su milagro progresivamente, él veía a las personas pero como árboles que caminaban. ¿Cómo usted está viendo a las personas? Cuando mi visión espiritual es restaurada, mi visión hacia los demás es restaurada. Él todavía del todo no estaba restaurada la visión, por eso no podía ver con claridad las caras. Y esto me lleva a mí: ¿cómo está viendo usted a su esposa? ¿Cómo está viendo a su esposo? ¿Cómo está viendo usted a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo? ¿Cómo los está viendo usted? Importante, porque esto es una de las caracterizaciones de que mi examen de la visión de Dios espiritual está bien, es cuando yo aprendo a ver a los otros con amor, con misericordia, con perdón, con restauración. ¿Quién está entendiendo eso? Cuando usted recupera la visión, perdona a su esposa, perdona a su esposo, perdona a sus hijos, a sus vecinos, sus compañeros de trabajo. No son competencia, no son enemigos, son personas que Dios ha colocado para que yo los edifique, para que yo los entienda, para que yo los ame. ¿Quién está entendiendo esto conmigo? ¿Cómo vemos a los otros? Cuando la visión es restaurada, vamos a poder ver cómo ve Dios a los demás. ¿Cómo vemos a los perdidos? Dice que Jesús tuvo compasión y lloró por los perdidos. ¿Cómo vemos a los otros? Y me llamó mucho la atención porque este hombre en la primera intervención no veía con claridad. Tenemos que aprender a ver, ¿verdad? Pero también, en tercer lugar, y con esto termino, es que Jesús sana mi ceguera de tres maneras. Primero, me hace mi visión nítida, entendible y comprendible totalmente. En segundo lugar, me amplía la visión para verla más grande y con claridad. Y en tercer lugar, se aclara y se entiende todo lo que Él está hablando. ¿Qué pasó con la segunda intervención de Jesús? Totalmente pudo observar, vio detalles, porque su visión se amplió. Él podía diferenciar sus rostros, él podía ver el color de sus cabellos de la gente, él podía ver el color de las ropas de la gente. Su nitidez volvió, él empezó a ver a las personas de manera correcta. Ya no tenía nada que lo estuviera estorbando. Sus ojos habían empezado a ver de manera correcta y con tremenda nitidez. Así quiere el Señor también para nuestras vidas. Amén. Así que oremos por un momento. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Dígale: Señor, te doy gracias. Dele gracias al Señor si el Señor ha bendecido su vida a través de la palabra. Llegue y dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Pero también hoy debemos dejar que el Señor también nos hable a nuestro corazón. Y hoy es un buen momento, es un buen espacio para pedirle al Señor que nos perdone. Humillémonos delante del Señor y digámosle: Señor, perdóname. A veces, Señor, he perdido la visión espiritual. Perdóname porque a veces he perdido el enfoque, me he distraído colocando todas mis fuerzas en la visión de este mundo, en la visión de esta tierra, en las cosas efímeras de esta tierra, y he perdido la nitidez, la visión. A veces he quedado ciego. Y así pasaba con los discípulos, Señor. No les entendía lo que tú les estabas hablando. Ellos estaban preocupados porque habían dejado y habían llevado solo un pan y que no les iba a alcanzar quizás para alimentarse, Señor. Estaban en su carnalidad, a pesar de que estaban al lado del Salvador, estaban con Él ahí compartiendo. Perdónanos, Señor. A veces llevamos mucho tiempo de ser creyentes, pero estamos como los discípulos. En el caso mío particular, soy a veces torpe, así como los discípulos. A veces no entiendo, a veces no comprendo, Señor, pero aquí estoy con un corazón contrito y humillado, diciéndole: Señor, perdona mi torpeza. A veces me pasa como estos discípulos cuando estaban ahí contigo, Señor, preocupados por lo de esta tierra, preocupados por el alimento para sus estómagos, y no estaban entendiendo el principio que tú les estabas dando. Perdóname, porque no basta solo con el conocimiento, no basta solo con saber muchas cosas. Es necesario tu revelación.
Ellos conocían y daban respuestas claras a lo que tú le preguntaste, pero no había revelación. Señor, perdóname porque a veces mi ceguera espiritual no me ha dejado ver lo que tú quieres para mí, no me ha dejado comprender el propósito. A veces he estado como los discípulos, confundido. He estado como los discípulos, confundido, pero hoy te pido perdón, Señor. Perdóname porque he perdido a veces la visión, me he desenfocado, a veces me he distraído, mi mente a veces está dispersa, está confusa, a veces mi mente está distraída y no puedo entenderte, Señor. Pero hoy te pido perdón. Hoy te pido, Señor, y me humillo delante tuyo. Coloca un corazón nuevo, renovado, Señor. Perdóname porque quizás así como los fariseos y Herodes tenía un corazón arrogante y soberbio, entendemos que esto nos impide poder llegar y tener la visión tuya. Señor, si en mí hay soberbia, si en mí hay orgullo, si en mí hay altivez, arrogancia, hoy te pido por favor, Señor, yo te pido perdón. Yo renuncio a esto, renuncio a esas actitudes incorrectas. Perdóname si solo estoy pensando en esa visión a corto plazo, que estaban pensando los discípulos. Estaban pensando en el pan que tenían y no estaban pensando en la visión amplia que tú tenías para ellos y lo que les estabas hablando. Perdóname porque a veces olvido. Mi memoria a corto plazo, Señor, se olvida de las cosas grandes que hiciste ayer. Los discípulos habían visto 2 veces cómo tú multiplicabas y alimentabas unos panes para 5,000 personas y en otra oportunidad para 4,000. Se les olvidaba que el problema no era el pan, porque tú lo habías hecho ya 2 veces. A veces se nos olvida con tanta frecuencia los milagros que hiciste ayer. Se nos olvida con tanta frecuencia los milagros que has hecho por nosotros. Perdónanos, Señor, porque esto nos impide avanzar espiritualmente, tener, Señor, libertad en nuestras vidas y poder ver con amplitud lo que tú tienes para nosotros. Padre, hoy queremos, Señor, que hoy renunciamos a todo esto, lo llevamos a la cruz, morimos juntamente contigo a todo esto que no nos deja tener la visión clara tuya, Señor. Renunciamos, acudimos a ti como acudió el ciego, Señor, para restaurar. Y hoy también vamos entendidos de que los procesos requieren tiempo, disciplina y esforzarnos en tu gracia, que no es automático, que no es inmediato, es progresivo. Tú trajiste sobre aquel ciego una sanidad en sus ojos progresiva, y tú permites, Señor, que nosotros pasemos por pruebas, permites que pasemos por procesos, porque ahí estás puliendo nuestro carácter para que sea más como el tuyo y menos como el de nosotros. Hoy te damos gracias, hoy te alabamos, hoy te exaltamos. Hoy sabemos que cuando la visión se aclara y cuando empezamos a ver espiritualmente y recuperamos la visión espiritual, vamos a poder ver a los demás como tú los ves, con amor, con misericordia, con perdón. Que podemos, Señor amado, amar a los demás, gozarnos en sus victorias y también acompañarlos en sus pruebas, en sus desiertos, Señor. Este hombre al principio veía solo a las personas como árboles que caminaban, pero después tú interviniste nuevamente y ya pudo ver con claridad. Queremos, Señor, tu visión. Restaura nuestra visión espiritual, restaura la visión tuya para con nosotros. Llévanos a intimar contigo, porque ahí es donde se caen las escamas espirituales, ahí es donde se caen los velos, Señor, que no nos dejan ver. Aquí estamos delante tuyo, hacemos compromiso. Haga compromiso con el Señor. Dígale: Señor, quiero entrar a intimar contigo. Si has olvidado el lugar secreto de la intimidad con el Señor, vuelve a ese lugar. Ahí es donde ocurren los milagros. Aún si estás caminando por prueba y ves todo oscuro y sin esperanza, deja que Jesús te lleve de la mano donde Él quiera. Recuerde, los milagros son particulares. Este ciego, Él escupió sobre el ciego y llegó y le sanó sus ojos. Fue muy particular lo que ocurrió, y cada uno de nosotros Él está trabajando de manera particular y va a hacer el milagro a su manera, en su tiempo y progresivamente a través de los procesos. Gracias, Señor. Haga compromiso. Señor, me comprometo a volver a tu presencia. Me esfuerzo en la gracia que es tuya, no en mis fuerzas, no en mi voluntad, no en mi humanidad, en tu gracia, Señor, en tu favor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.